El Consejo de Ministros aprobó en su última reunión un Real Decreto Ley con medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. El decreto incluye, entre otras medidas, un aumento del 1,6% de las pensiones públicas en 2019 y del 7% de la cotización máxima. Asimismo, sube la base mínima de cotización del colectivo de 1,25% al tiempo que se endurece para los contratos de corta duración. Precisamente nos vamos a fijar en este último punto, lo vamos a valorar con José Miguel González, que es director general de Trabajo del Gobierno de Canarias. Señor González, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí en Buenos Días Canarias en esta mañana. Bueno, hablamos de aumentar en un 40% las cotizaciones por contingencias comunes para contratos temporales inferiores a 5 días. ¿Esto va a ayudar a acabar con la temporalidad en el trabajo, con la precariedad también en el trabajo? Bueno, en principio hay que aclarar una cosa. Hay unas modalidades contractuales que son perfectamente legales a la hora de establecer determinados tipos de vinculación de una empresa con las personas que contrata. A raíz de eso, el problema surge cuando hay un uso inadecuado, un uso ilegal de esa modalidad contractual y se intenta incorporar a personas dentro de la empresa con modalidades contractuales que no son las adecuadas, es decir, cuando realmente tienes que cubrir o una mayor jornada de trabajo, ya sea diaria o sea en un periodo de tiempo superior. Cuando se detecta esa circunstancia, pues desde el punto de vista de la inspección se actúa y se corrige, ya no solo con la recuperación de las cotizaciones, sino con la sanción correspondiente. Si lo que se pretende es acabar con la precariedad laboral, con la elevada rotación de puestos de trabajo, bueno, esto lo único que hace es penalizar una modalidad contractual determinada, que a lo mejor hay empresas que justamente sí que necesitan utilizarla y que en este momento, pues bueno, pues lo que se intenta es establecer es una medida correctora al alza para todo el mundo que utilice esta modalidad. ¿Va a desincentivar? Claro que va a desincentivar, es decir, la utilización de este tipo de contratos desincentiva porque te genera un mayor coste. Ahora bien, ahora lo que hay que valorar es si va a desincentivar o bien porque ya no celebras ese contrato, o bien porque celebras un contrato de mejores características, o bien porque va a existir una vinculación laboral y a lo mejor no va a existir contrato. Esa es la medición realmente de medidas de estas características, cuando realmente hay otra, que es la que se le demanda justamente al Gobierno del Estado, que es una modificación, si no total, sí parcial, de la legislación laboral imperante, que recordemos que surgió con un abaratamiento del despido, dado unas circunstancias determinadas, y que ahora mismo pues ya no tendría tanta razón de ser. Bueno, y decía que esta modalidad existe por algo. Seguramente hay sectores en los que se justifica este tipo de contratos. ¿Cuáles podrían ser esos sectores, señor González? Claro, son sectores, bueno, sectores en general, es decir, son actividades productivas en donde tú detectas un incremento puntual por razones esporádicas de tu cartera de pedidos y por lo tanto necesitas utilización de ese tipo de modalidad contractual. Lo que se detecta desde el punto de vista de la inspección es cuando tú estableces una cartera de pedidos permanente en donde no hay excesivos picos, en donde tu temporalidad productiva no está acorde con la temporalidad contractual, pues bueno, pues ahí se detecta y de hecho el año que estamos cerrando a falta del mes de diciembre, pues ya íbamos sobre los 13.000 contratos que habían sido mejorados bajo esas circunstancias, o bien porque eran temporales que se han pasado indefinidos, o bien porque eran a tiempo parcial que se han pasado a tiempo completo, o bien también porque no había existencia de contrato y a la vista de la inspección pues se ha formalizado uno. ¿Y también hay trabajadores que por distintas circunstancias demandan este tipo de contratos? La verdad que es más complicado decir lo que una persona busca dentro de una empresa, o mejor dicho, por ir por tiempo, lo que una empresa busca en un trabajador es que le retribuya más que lo que yo le voy a pagar a ese trabajador. Eso es lo primero, que ese es el concepto de productividad. Lo segundo es que yo como trabajador lo que busco son condiciones de mayor seguridad, tanto en tiempo como en condiciones de trabajo y de salarios mejores. Un sistema de contrato de esas características está pensado para otro tipo de perfiles en donde a lo mejor lo que necesita es activarse y desactivarse muy concretamente en muchos sectores, dadas sus propias posibilidades de desarrollo profesional. Bueno, está claro que la persona que está parada lo que quiere es un trabajo estable, pero ¿cuántos de esos contratos que son por día, señor González, les viene a completar esos días que les faltan para alguna prestación, como puede ser la maternidad, la paternidad o la ayuda del paro? Hombre,
Realmente las personas no se incorporan en la vida activa, en la búsqueda de un empleo para obtener una prestación. Eso yo creo que es un estigma que se ha demostrado además estadísticamente, que aquellas regiones que tienen mejores índices de protección social incentivan a la búsqueda de empleo. Es decir, hay una conceptualización, yo creo que relativamente malintencionada o falsa simplemente, en donde se pretende establecer una correlación entre a mayor protección social, mayor sistemas de protección social, hace que las personas se acomoden y busquen menos activamente empleo. No, eso no es cierto. Las personas se movilizan cuando sus aspiraciones profesionales están perfectamente correspondidas con las ofertas de empleo que se les presentan. Y de ahí que hay determinados tipos de ofertas que yo pretendo acceder, pero que dadas sus condiciones pues no me resultan interesantes. Nada tiene que ver con la obtención. La prestación es un sistema como un propio seguro, ¿no? Además por eso se llama seguridad social, es un propio seguro en donde yo, en el caso de que por contingencia no tenga una vinculación laboral, pues obviamente yo tenga el salario diferido que es mío como trabajador, que en lugar de ser abonado a mi persona, es abonado pues a una caja única para que pueda corresponder a otro tipo de prestaciones, pues bueno, pues ese salario se me dé en el caso de que no tenga yo un contrato que sí me lo pueda ofrecer. Bueno, el caso es que este tipo de contratos por día ha ido en incremento en los últimos tiempos, porque hay datos, por ejemplo, que 1 de cada 4 contratos que se firmaban eran del 26%, y luego, a ver, hace 10 años eran del 26% y actualmente son bueno, y me he liado yo aquí, José Miguel, te lo voy a decir exactamente. 1 de cada 4 contratos que se firmaban, el 26% tiene una duración inferior a los 7 días, mientras que hace 10 años el peso de estos contratos de corta duración era del 15% total. Es decir, que hemos ido incrementando este tipo de contratos a lo largo de los últimos tiempos. Porque también se ha ido modificando el sistema de relaciones laborales, es decir, esto de entrar en una empresa, aunque sea 2 de enero y decirlo en los primeros de año, esto de entrar en una empresa y pretender jubilarse en la misma, ya las relaciones laborales ya no están. Pero ni siquiera para las propias personas trabajadoras, es decir, las personas trabajadoras, y eso lo hemos visto en la evolución de la formación, en donde la formación disciplinaria en determinados tipos de temas es importante, el conocimiento no entra por ósmosis, o sea, lo tienes que adquirir, pero la formación en competencias transversales, en competencias profesionales, en donde tú te puedas adaptar rápidamente a diferentes circunstancias, hace que las personas tengan la posibilidad ya no solo de trabajar en varias empresas, sino de trabajar bajo diferentes modalidades. Puede ser autónomo una temporada, puede ser trabajador dependiente, puede ser empresario, es decir, hay determinadas circunstancias. Ahora bien, lo que desde el punto de vista de las competencias orgánicas del centro directivo en el que estoy, lo que sí se ha detectado es que yo pretendo, o sea, yo como empresa he pasado no digo desde el punto de vista general, sino desde el punto de vista específico de lo que hemos descubierto. Ya no hay tantas personas sin contrato, sino yo lo que hago es un contrato de menos duración de la que debiera, para que la sanción ahí se modula y si hay una captación de esta irregularidad, de esta ilegalidad, pues bueno, pues completo la jornada laboral y las cotizaciones, mientras que si no tuviera contrato, pues es diferente. De ahí que, bueno, pues ese es el problema que tiene la medida esta, bueno, el problema, que a lo mejor pudiera, todavía no está completamente valorada, pero claro, pudiera establecer que ante el incremento de la cotización prefiero jugármela e incorporar a una persona sin contrato. Pero eso si pensamos que las empresas lo hacen mal, y es lo primero que hay que desterrar. Las empresas no lo hacen mal un determinado tipo de personas que entienden que competir en costes laborales, evitando la legislación laboral, pues bueno, le da una cierta penetración de mercado. A las empresas normales no les interesa eso, justamente porque incluso les estaría haciendo competencias desleales a ellas mismas. Bueno, estamos hablando de estos acuerdos del último Consejo de Gobierno, pero ¿cómo se viene, por ejemplo, trabajando desde el Gobierno de Canarias por la temporalidad y la precariedad laboral, señor González? Lo comentábamos antes, es decir, la legislación laboral es de competencia nacional. Obviamente en los diferentes foros de debate con el Estado se le ha dicho cuáles han sido las pretensiones que se podrían tener. Como mínimo en el ámbito de la legislación laboral es el equilibrio de fuerzas. Nadie está diciendo que una parte tenga más fuerza que el otro, sino el equilibrio de fuerzas. Por lo tanto, la conceptualización y la nueva implementación de lo que significa la negociación colectiva, ¿bien? Para empezar, para establecer que los agentes económicos y sociales tengan la misma correlación. Y desde el otro punto de vista, como decimos que la legislación es la que es y las modalidades son las que son,
en el uso ilegal o inadecuado de determinados tipos de modalidades cuando se detectan, que ya tenemos aplicativos, los famosos algoritmos en donde combinas determinados tipos de datos y detectas indicios, ya llegamos a un 55% de eficacia, apenas hace 2 años era de un 40%, y aparecen indicios de que pudiera haber algún tipo de irregularidad o presunta irregularidad. Bueno, pues actuamos y de hecho en 2017 se afloraron y se mejoraron condiciones a 10.300 personas y en solo 11 meses del 2018 pues ya llevamos por las 13.000 personas. Es decir, prácticamente la evolución de la buena evolución de los contratos indefinidos que está teniendo en Canarias, muy por encima de la media nacional, prácticamente el 10-11% es razón, la variable explicativa es la actuación por parte de la inspección en la regularización de ese contrato. Ese tal vez fue uno de los datos positivos de los datos del paro del pasado mes de noviembre. Estamos a la espera de conocer los datos del paro del mes de diciembre. Si es verdad que no fue bueno en Canarias en el mes de noviembre porque subió el paro en las islas, por la inercia que lleva el mes de diciembre normalmente en Canarias. ¿Cómo podrían, qué datos nos podría dejar este pasado mes de diciembre aquí en las islas? Yo lo primero, sin que suene a justificación, es negar la mayor. Es decir, que suba el paro, solo que suba el paro, no tiene por qué ser un dato negativo. Es decir, el paro registrado es un censo en donde las personas voluntariamente se adscriben ante una expectativa de conseguir un empleo. Lo importante, lo preocupante sería cuando las cotizaciones a la seguridad social, es decir, las personas registradas en el sistema de la cotización social, disminuyeran. Y en noviembre no disminuyó. En noviembre se incrementó, por lo tanto, ese es el dato positivo. El comenzar un titular por la evolución del paro, pues bueno, pues es lo que normalmente nos tiene acostumbrados, pero realmente lo que hay que ver es la base productiva. De hecho, tenemos más ocupados que en 2007, pero el doble de personas desempleadas. Y esa es la presión poblacional, la positiva desde mi punto de vista, presión poblacional, que algunos lo denominamos como vitalidad demográfica. ¿Qué va a pasar o qué ha pasado en el mes de diciembre que mañana conoceremos? Obviamente diciembre suele ser un mes en donde la cartera de pedidos se incrementa, suele ser un mes en donde las personas se inscriben en el desempleo porque saben que tienen oportunidades de conseguir un empleo y obviamente más te voy a decir un deseo que una realidad, que el deseo es que pues bueno, que se haya reducido el paro, que en el cómputo anual sí que lo va a hacer de forma importante, de forma sustancial, y lo más importante es que haya muchas más personas que afortunadamente tengan un empleo y por lo tanto un incremento de los cotizantes a la seguridad social. Cuando se habla de deseo se habla también de previsiones para este año 2019. ¿Cómo se va a poder comportar el empleo aquí en Canarias de cara a este año que ha entrado ya en vigor, señor González, teniendo en cuenta que se habla de un estancamiento, de que el turismo y a lo mejor el consumo no va a tirar tanto de la economía canaria? Hace 2 años que se está esperando lo que se denomina en la economía un año escalón, en donde seguimos creciendo positivamente en la parte alcista del ciclo económico, pero estamos llegando ya a la parte de la desaceleración del crecimiento, es decir, se sigue creciendo, el empleo es consecuencia del crecimiento económico, no de lo que hablábamos antes, de la legislación laboral. Si yo necesito contratar a alguien, lo contrato. En 2007, por ejemplo, la tasa de paro en Canarias era del 9,7%, con aquella legislación laboral inflexible. ¿Por qué? Porque lo necesitaba. Entonces, de esa perspectiva, el propio cuadro macroeconómico de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, aprobado en el mes de diciembre, pues bueno, pues establece que va a haber incrementos en el empleo y por lo tanto va a haber descensos en el desempleo. Esa es la circunstancia. Va a haber menos crecimiento económico, eso es lo que dicen absolutamente todos los analistas, pero es lo que decían también en el 2017 y en el 2018 y no se cumplió afortunadamente. Lo que ocurre es que ahora sí es verdad que tenemos varias sombras importantes. En los contextos internacionales, la guerra comercial, aunque parezca que nos queda lejos, nos queda muy cerca, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el Brexit, ese sí es verdad que nos afecta de forma directa, pero sí es verdad que desde el gobierno se están haciendo todas las gestiones para o bien suavizar el impacto o bien establecer corrientes bilaterales de solucionar ese tipo de problemas y después desde el punto de vista interno, que es algo
que es aparentemente solo política, pero que afecta a la economía, es la inestabilidad de la cohesión territorial del Estado español. Es decir, el no tener unos presupuestos como sí tiene Canarias para el 2019 a nivel nacional, pues eso genera lo suficiente incertidumbres, porque el presupuesto es la expresión contable de la política económica y ahora mismo la expresión contable está prorrogada. Bueno, pues veremos cómo evolucionan los datos ya de cara a este año 2019. Ya tendremos tiempo de hablar de ello. José Miguel González, gracias una vez más por estar aquí en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.